de esta nación, para que el poder de tu espíritu sople sobre el norte, el sur, el oriente, el occidente, llenando de tu espíritu, Señor. Ministra, Señor, con poder. Ministra, Señor. Abrimos las puertas para los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, adoradores, salmistas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo intercesor que venga a esta nación, bienvenido eres. Se levanta una bandera de victoria. Suena, Señor amado, la trompeta del poder y de la gloria del Señor sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu presencia, por tu bondad, por tu poder. Gracias, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres. Ahora dile, Señor, entrónate aquí en mi vida. Entrónate aquí, Señor, en mi mente, en mi corazón. Entrónate, Señor, en esta mi casa, mi familia. Señor, desde el más pequeñito hasta el más adulto, Señor. Entrónate, Señor. Levántate, poderoso Señor. Quita todo altar equivocado de nuestro corazón, Señor. Quita cualquier ídolo que hayamos levantado de manera consciente o inconsciente. Y haz de nosotros, Señor, un altar que te adore, un altar que te glorifique. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Eh, Antes de empezar aquí la enseñanza de hoy, pues quiero contarles que un hermano de mi papá partió con el Señor esta madrugada. Él Dios hizo con él conforme su voluntad y esperamos que esté en su presencia. Así que ahora en un rato saldremos para Palmira, estar allí con su esposa y pues que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Nosotros, pues con parte humana se duele, pero en nuestro corazón está agradecido porque Dios es bueno y todo el tiempo el Señor es bueno. Muy bien, estamos hablando de una reunión que tuvo privada el apóstol Pablo con algunos hermanos hablando acerca del Evangelio como tal y, y de la defensa que él quería hacer con los Gálatas. Pero ahora él va a hacer una convocatoria pública y vamos a observar esa convocatoria pública hoy. Gálatas capítulo 2 versículo 3 y vamos a mirar por lo menos al 5. Y entonces empieza diciendo el apóstol Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay un relato histórico del Concilio de Jerusalén, como para que tengamos un poquito de idea cómo era ese Concilio de Jerusalén. Y ese relato está escrito también en Hechos capítulo 15.
Quiero que vaya a Hechos 15, versículo 6 al versículo 12. Dice la escritura. Hechos 15, verso 6 al verso 21. Dice. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una convocatoria pública. Pedro, con otros testigos, presenciaron el caso del Evangelio de la gracia de Dios entre los gentiles. Fueron a predicar, fueron a hablar de la gracia del Señor, que Dios escogió desde el principio. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo también bautizó con su Espíritu Santo a los gentiles, como lo hizo con los judíos en el día de Pentecostés. Fue Pedro quien llevó ese evangelio y le recuerda a la asamblea que Dios le dio al Espíritu Santo a los creyentes gentiles como a los judíos y que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, no, es que los gentiles no pueden ser iguales a nosotros los judíos. ¿Cómo se les ocurre? No pueden ser iguales, porque ellos no guardan la ley, porque ellos no se circuncidan. Recuerden que estábamos hablando acerca de la circuncisión el día de ayer también. Pero acuérdense que la circuncisión que quería el Señor era la circuncisión del corazón. Alabado el nombre de Dios. Era una circuncisión del corazón. Entonces Él les está diciendo, vea, no hay
diferencia. Eso fue como una lección muy difícil para los primeros creyentes, para los judíos, ya que socialmente existía una diferencia entre judíos y gentiles. Pero con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, una de las cosas que sucedió fue que el velo del templo se rasgó y ahora todos tenemos entrada confiadamente ante el trono de la gracia. Cristo derribó las barreras entre judíos y gentiles y ya no hay barreras. Por eso mire lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 11. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unió y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué anuncio tan maravilloso! Ustedes y yo somos ahora un solo cuerpo y somos judíos por adopción. Así que en Cristo no hay diferencias raciales. En su discurso, Pablo aclara que solo hay un camino de salvación y es la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo y Bernabé contaron a la asamblea lo que Dios había hecho entre los gentiles y un verdadero informe misionero. Tan extraordinario debe haber sido ese informe que los hermanos falsos que habían ahí seguramente quedaron avergonzados, pero no dejaban de debatir con Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé, esos soldados de la cruz, no se dieron. Pablo quiso que la verdad del Evangelio se conociera y fuese predicado entre los gentiles. Qué bonito. Que no nos demos por vencidos, querida mamá, querido padre, querido hijo, cuando tú le hablas del Señor a tu familia, a los tuyos, a los vecinos.
Ha llegado un día en que dices, ah, yo ya no molesto más, yo ya no les digo más, ya les dije mucho, no quiero decir más. No, tomen el ejemplo de Pablo y Bernabé, no se cansen. Parece que entonces lo que hicieron fue que tomaron de ejemplo a Tito. Tito era un cristiano gentil que nunca se había sometido a la circuncisión. Sin embargo, para todos era obvio que por su hablar, por su comportamiento, era un hombre salvo. Ahora bien, si los judaizantes estaban en lo correcto, es decir, si necesitaba Tito el rito de la circuncisión para ser salvo, entonces, ¿qué pasaba con Tito? ¿Cómo iban a negar la transformación de Tito? ¿Cómo iban a negar el poder de Dios en la vida de Tito? Entonces iban a decir, sí, vemos la transformación, vemos el poder de Dios, pero escúchame, no te circuncidaste, no eres salvo. ¿Cómo podrían decir eso? Pues había una evidencia de que tenía el Espíritu Santo. Así que esos judaizantes estaban equivocados porque presentaron a Tito como una evidencia viva del poder de Dios. ¿Sabe? Actualmente también hay muchas religiones o iglesias que pueden exigir un día, una forma, un vestir, etcétera. Pero el testimonio del Espíritu Santo en la vida de una persona no la hace la obra externa. A ti se te nota cuando hablas, se te nota cuando reaccionas, se te nota cuando amas, se te nota en la obediencia, hasta en tu rostro se te nota cuando tienes al Espíritu Santo y que Él está llenando su vida. Así que era inútil esa confrontación. Ahora, ¿recuerdan que había otro llamado Timoteo? Él era compañero de Pablo. ¿Estaba mostrando acaso Pablo dos caras? ¿Era bipolar? Porque tenga en cuenta que a Timoteo se le permitió o se le pidió que se circuncidara y a Tito no. Entonces cualquiera podría decir, bueno, Pablo, póngase de acuerdo. O hacemos lo de Timoteo o hacemos lo de Tito. Usted le dijo a Timoteo que se circuncidara y a Tito que no se circuncidara. Entonces, ¿al fin qué? Bueno, lo traigo aquí para que tengamos algo en cuenta. En el caso de Timoteo, Pablo se sometió a la ley judaica con el fin de ganarle para Cristo. Timoteo era en parte judío y en parte gentil. Tenía familia judía y familia gentil, muy diferente a Tito. Tito totalmente era gentil, pero Timoteo no. Y si no se circuncidaba, era un obstáculo para el ministerio de Timoteo entre el pueblo de Israel, porque lo conocían a Timoteo como judío. Bueno, ¿y por qué no se circuncida? En cambio, Tito era gentil por completo y para él someterse habría indicado que le faltaba algo en su experiencia de salvación. El circuncidar a Tito había sido cobardía, había sido transigencia. En cambio, el no circuncidar a Timoteo habría ocasionado problemas inmensos en el ministerio de Timoteo y no hubiese podido alcanzar lo que alcanzó. Recuerdan que estuvimos hablando de Santiago, el hermano de el Señor Jesús, el líder de la iglesia. Santiago dio el resumen de los puntos discutidos y la conclusión del asunto.
Vaya conmigo otra vez a Hechos capítulo 15, verso 13, y vamos a leer. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es el mismo Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Entonces el Señor quiere a todos y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. O sea que la voluntad de Dios, que todos se salvaran, estaba desde el tiempo antiguo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba. Y habían unas pocas cosas que ellos acordaron: que se aparten de la contaminación de los ídolos. Y quiero decirle que esto sigue vigente. Esta es la doctrina de los apóstoles. Apártense de la doctrina de los ídolos, de la fornicación, o sea, de todo pecado sexual, de ahogado y de sangre. Bueno, hay una filosofía sobre todo esto y mucha gente, unos creen, otros no creen. Pero donde está la vida está en la sangre. Y la sangre, nosotros como convicción sabemos y entendemos que no comemos sangre. Bueno, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, a pesar de ser judío, puso en claro que el gentil no tiene que hacerse judío para ser cristiano. Con mucho respeto lo digo, pero hay algunos que se quieren volver judíos y entonces cambian su vocabulario y ahora hacen las reuniones otro día y hasta cambian su vestuario. Le quiero ahorrar todo ese trabajo. Usted ya pertenece al mismo cuerpo. Usted no necesita convertirse al judaísmo para ser salvo. Usted ya es salvo por medio de la fe. Alabado el nombre de Dios. Porque el plan de Dios hoy en día es tomar de todos los pueblos para alabanza y adoración de su nombre. Los judíos, los gentiles, son salvos del mismo modo por medio de la fe en Cristo Jesús. Santiago entonces pidió que la asamblea recomendara a los gentiles que no hicieran nada que ofendiera a los judíos incrédulos, a fin de no impedir que fueran salvos. Así que Pablo ganó la batalla. El Señor ganó la batalla. Su punto de vista prevaleció tanto en la reunión privada como en la pública, al ponerse y poner de acuerdo al grupo con Pablo y oponerse a los judaizantes. El eco de esa conferencia en Jerusalén se oye constantemente en la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos a ver más adelante cómo esa victoria hizo que se escribiera esa carta. Pablo menciona el yugo de la esclavitud, recordándoles la misma advertencia una y otra vez. ¿Se acuerda que les dije? ¿Cómo se llama realmente el libro de Gálatas? El libro de la libertad en Cristo Jesús.
Los creyentes en la actualidad necesitan apreciar de nuevo esa lucha valiente de Pablo y de los colaboradores que hicieron para mantenernos en esa libertad de Cristo o en Cristo. El interés de Pablo era la verdad del Evangelio y no la paz de la iglesia. Porque algunos dicen, no, llevemos la fiesta en paz, pues no se preocupe, no, espérate. La libertad vale mucho. La sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica. La libertad o la sabiduría del cielo no dice que es primero pacífica y luego pura. No dice primero pura y luego pacífica. ¿Eso qué quiere decir? Que por encima de la paz está la pureza. Hay que mantener la pureza del evangelio. Paz a toda costa no vale. Esa es una filosofía diabólica. Paz a toda costa no vale. No. Escuche, primeramente, pura, pura. Y esa debe ser nuestra filosofía. Desde los tiempos de Pablo, los enemigos de la gracia han tratado de añadir al evangelio de la gracia de Dios. Nos dicen que el hombre es salvo por medio de la fe en Cristo, más buenas obras, más mandamientos, más el bautismo, más la membresía, más los diezmos, más las ofrendas, más el vestuario. No, escúchame. No, 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 no. No me le agregue nada. Ya está listo. Ya estamos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cómo reconozco una persona salva? Porque deja que el Espíritu Santo empiece a transformar su vida. Porque estamos en un proceso de transformación. Y Pablo aclara que estos maestros están equivocados. De hecho, él dice que será maldito todo aquel que predique otro evangelio. Dice, así sea un hombre, así sea un ángel del cielo, que venga a predicar otro evangelio diferente a este, sea maldito o sea llamado anatema. Por eso escribe ahí en Gálatas 1, versículo 6 al versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y esto también lo aclaro, usted no coma todo crudo, revise la palabra, y aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea un anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio que ha recibido, sea anatema. Pero concluimos con la definición entonces del evangelio. ¿Cuál es la definición del evangelio? Vaya a Hechos 15, una vez más, verso 1 al verso 7. Si alguien quiere saber cuál es la definición del evangelio, aquí está. Dice la escritura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente he enseñado lo que así recibí. Este es el evangelio. Escuchen, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. No hay más que predicar, ¿verdad? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a su hermano Jacob y después
a todos los apóstoles. Escuche esto, dura cosa es corromper el Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme el Señor lo anunció. Y vendrá por nosotros. Padre, te alabo y te bendigo por esta mañana. Gracias por la palabra, por el Evangelio. Gracias por tu obra, Jesús. Gracias por tu amor, Padre. Señor, gracias por Pablo, por Bernabé, por Pedro, por Tito, por Timoteo, por Santiago. Gracias por estos hombres de Dios, Señor. Ayúdanos a leer las Escrituras, a amarlas y a vivirlas para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo lunes, fin de semana en las iglesias. Dios les